Mira, Ricardo Martinelli no es un político militante, es un político que entra del sector empresarial al mundo gubernamental para llevar su visión de éxito de la empresa privada del gobierno, y así lo hizo. Ricardo Martinelli gobernó cumpliendo el 95% de sus promesas electorales. No solamente el tema del metro, que es un ícono, pero son tantas cosas. Por ejemplo, si tú ves las obras solamente y no ves el impacto de la obra, tú no estás haciendo un análisis adecuado. Para mí el hecho más fundamental está de que en nuestro quinquenio 450.000 personas salieron de la pobreza y de la pobreza extrema. Eso es muy importante. ¿Y por qué te digo esto? Porque Ricardo Martinelli ha planteado algo que para mí, sin ser un político militante, tiene todo el sentido. Y es que le ha dicho a los miembros de Cambio Democrático que la unidad de Cambio Democrático tiene que girar en torno al compromiso con el pueblo. Porque si la unidad de Cambio Democrático está garantizada en razón de intereses personales, de beneficios personales de determinados dirigentes, de aspiraciones políticas legítimas de cualquier dirigente, estamos mal. ¿Por qué? Porque cuando tú no haces tu enfoque partidista, tu enfoque militante, tu enfoque político, en razón de lo que es el bienestar del pueblo, ¿qué es lo que pasa? Que te divorcias del pueblo. ¿Qué es lo que le ha pasado al PRD? ¿Qué es lo que le ha pasado al panameñismo? Porque hay que recordar, ¿por qué Ricardo Martinelli rompe el bipartidismo en Panamá? Porque el bipartidismo había decepcionado al pueblo. Y el pueblo frustrado buscó una opción que no solamente le demostró que existe la posibilidad de gobernar cumpliendo no solamente lo que promete, sino que gobernar. Ricardo Martinelli, para mí el principal éxito de Ricardo Martinelli es haber demostrado que en Panamá siempre ha habido recursos para atender los problemas del pueblo, que lo que faltaba era un gobierno con voluntad de servirle al pueblo. Y esa es la realidad. Ahora, esa unidad de Cambio Democrático lo dijo Ricardo Martinelli y me pidió que se lo transmitiera a los candidatos del Cambio Democrático. Indistintamente de su aspiración, el compromiso tiene que ser por el pueblo. Cuando yo entré a visitar a Ricardo Martinelli, lo primero que él me preguntó, Camacho, ¿cómo no está pasando la gente allá en...? Él no me preguntó de coño, Camacho, estoy jodido, mira cómo está la vaina. No, dije, Camacho, ¿cómo está pasando la gente en Panamá? Porque ciertamente, aunque él se entiende de noticias de que nos dicen de que la economía está complicada, él entiende algo muy claro, las cifras son frías. Hay que decirle, por ejemplo, ese 7.8% que reconoció el gobierno recientemente en desempleo. ¿Cómo se vive eso? De esa cifra, es la realidad de miles de panameños que tristemente, ya te digo, en nuestro gobierno 450.000 personas salieron de la pobreza y la pobreza extrema. Ese 7.8% de desempleo, lo que significa es que muchos panameños están volviendo tristemente a la pobreza y a la pobreza extrema. ¿Por qué? Porque si tú no tienes trabajo para llevar tu sustento, estás en una situación de desventaja social. Porque Ricardo Martinelli generó, fíjate, crecimiento económico sólido, no como ahora que estamos peleando para ver si llegamos al presupuesto de 5.2 que fue el último, porque nos han rebajado 3 veces la previsión de crecimiento. Empezamos con 6.2, nos la bajaron a 5.8, después la bajaron a 5.6 y la última previsión fue 5.2. Con suerte nosotros vamos a estar en el 5%, con suerte. ¿Y eso qué implica? Las cifras son frías. 5% de crecimiento para un país que venía de un sólido crecimiento de 8% de promedio implica pérdida de poder adquisitivo, pérdida de empleo, pérdida de que los panameños no tienen, porque fíjate, uno de los temas del desempleo ahora hay que verlo en doble vía. El tema de que no tienes trabajo y el tema de que te votaron para contratar a otra persona con menos salario que te pagan a ti. Esa es la realidad. Y en peor de algunos de los casos, esas personas no son panameños, son extranjeros. Entonces, y fíjate, yo no creo en la xenofobia, porque Panamá es un país que se ha formado como Estados Unidos de la inmigración de ciudadanos. Pero hay una realidad.
En nuestro gobierno, ¿quién se fijaba de que aquí había venezolanos o colombianos o mexicanos? Nadie. ¿Sabe por qué? Porque había trabajo, y trabajo bien pagado. La gente dejaba un trabajo no porque lo votaron, sino porque había otra oferta de un mejor salario. Ahora, cuando está esta situación de desempleo creciente, la gente comienza a buscar quién tiene la culpa. Obviamente que el gobierno es el principal candidato, pero luego eso, bueno, además del gobierno, ¿quién? Los extranjeros, hay demasiados extranjeros aquí. Es lo que te plantea la gente, y esa realidad es la que Ricardo Martinelli ha hecho a los candidatos de su partido. No pierdan esa perspectiva de qué es lo que piensa el pueblo, porque al final de cuentas, ¿dónde está la fortaleza de un partido que está en la sintonía con el pueblo? Porque mira, ¿por qué Ricardo Martinelli, tras 2 años, nosotros tenemos no 3 años, 5 años de estar recibiendo ataques personales, políticos contra Ricardo Martinelli, y sigue siendo un líder? ¿Tú sabes por qué? Porque Ricardo Martinelli como presidente le dio al pueblo lo que necesita: esperanza y vida mejor. Siguiendo con esa misma línea de pensamiento, don Eduardo Camacho, vamos a aprovechar su militancia, fíjense lo que le voy a decir, su militancia y su experticia política, que usted mismo dice no la tiene Ricardo Martinelli, que es un empresario que entró a hacer sus pininos en el manejo del Estado. ¿Qué le parece si ayudamos a los amigos televidentes y oyentes y a la militancia de su partido y de todos los partidos que tienen problemas de fractura? Porque el PRD tiene fractura, el Panameño también tiene sus ligeras fracturas, aunque es oficial. En la construcción, dicen los analistas expertos, si usted quiere construir una buena organización política, un buen nivel de organización familiar, empresarial, empiece por buscar las coincidencias, no las diferencias, y haga una visión estratégica de esas coincidencias. Por ejemplo, vamos a hacer un juego para que los amigos televidentes vean. ¿Cuál sería esa coincidencia, esa visión estratégica para compartirla entre los compañeros diputados de la bancada que están en disidencia con la Junta Directiva? Puede ser las elecciones del 2019, puede ser el retorno de Ricardo Martinelli. ¿Cuál sería ese punto de coincidencia? Y luego, sentido de pertenencia y compromiso con esa visión estratégica. Pero es que, bueno, te digo, ¿cuál sería? Vamos a ayudar un poquito, porque usted como militante, ¿cómo lo ayudamos a...? Tú dices, uno debe fijarse en las cosas que los unen, sí, pero en las cosas, y menos en las que nos dividen. Pero hay cosas que tienen que unirnos, que tienen un interés macro, una importancia suprema. Por ejemplo, servirle al pueblo, es lo que volvemos al principio, servirle al pueblo. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos un grupo determinado de diputados que por razón de conveniencia o por razones de temor decidieron servirle al gobierno y no al pueblo. ¿Y por qué te digo esto? Porque ellos, al igual que el PRD ahora dice, no, nosotros somos oposición, no, ellos son gobierno. Y son gobierno por voluntad propia, nadie los obligó. Ellos se entregaron al maridaje político con el gobierno de Juan Carlos Varela. ¿Por qué? Porque el PRD es un partido, recordemos, que nació en el gobierno y su vida está girada en razón del gobierno. Sus grandes líderes, la mayoría no sabe hacer otra cosa que trabajar en el gobierno. Un segmento de vamos a la parte interesante, porque usted sí conoce la asamblea, así que le voy a hacer una pregunta interesante. Pero lo que te quiero decir sobre el tema de la asamblea, fíjate, los diputados no es que se distanciaron de la directiva de Cambio Democrático, se distanciaron del pueblo panameño. Y ese es un pecado dentro de un partido que tiene como norte servirle al pueblo. Vamos al segmento.